Amados hermanos, deseo que Dios les bendiga grandemente. Eh, en el día de hoy, en nuestra escuela dominical, estaremos algunos hermanos, 50 en número, en el templo, teniendo nuestra escuela dominical, mientras que otros hermanos estarán en sus casas y estarán realizando la escuela dominical de forma virtual. Y le damos gracias al Señor por todo lo que Él permite, por todo lo que nos enseña, por todas estas experiencias a través de las cuales aprendemos de Él en medio de estas circunstancias. Hoy vamos a entrar en una nueva temática en nuestra iglesia y vamos a estar viendo el tema general, el servicio integral de la iglesia. Y a través de estas enseñanzas vamos a fortalecer nuestra capacidad de servicio, tanto cada quien como persona, como creyente, como miembro del cuerpo de Cristo, pero también como iglesia. Vamos a fortalecer la capacidad de servir de la iglesia. El tema de hoy, de los 6 temas que vamos a ver en estos 2 meses, Dios mediante, es la misión integral de Jesús y su vida cotidiana. Entonces vamos a estar viendo o respondiendo a algunas preguntas como ¿cuál fue la misión de Jesús? Y en virtud de ello, ¿cuál debe ser la misión de la Iglesia de Cristo? De manera general, la Iglesia de Cristo debe cumplir una misión y debe parecerse o debe ser la misma misión de nuestro Señor Jesucristo. Y también, de manera particular en nuestra iglesia, analizar qué es lo que hace nuestra iglesia como parte de su labor ministerial. ¿Qué hace nuestra iglesia como parte de su labor ministerial? Entonces les invito a leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, los versos 16 al 21. Dice así la palabra de Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Amén. Bueno, Lucas escribe su evangelio a Teófilo. Eso dice al inicio de este evangelio. Un hombre excelentísimo, probablemente alguien que tenía una alta posición. Y el objetivo de Lucas era que Teófilo conociera la verdad precisa acerca del evangelio que él mismo había aprendido de Cristo. Para Lucas, Dios estaba presente en su pueblo a través de nuestro Señor Jesucristo. Lucas dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Lucas expresa la misión de Jesús en este pasaje de estudio, diciendo que esa misión es para los pobres, los quebrantados de corazón, que es para los cautivos, para los ciegos, para los desválidos, para los oprimidos, en fin,
En fin, este Evangelio de Lucas centra el ministerio de Cristo no solo en los judíos, sino también en otras personas quizás despreciadas por los judíos, como los samaritanos, como los gentiles. Y bueno, ese es quizás el énfasis que le da Lucas en cuanto a la misión y el ministerio de Jesús. Él habla mucho sobre cómo Jesús trató con las mujeres, con los niños y con los pecadores. Y a partir del capítulo 4 del Evangelio de Lucas hasta el capítulo 9, Lucas centra su relato del ministerio de Jesús en Galilea. Y comienza ese relato de Jesús en una sinagoga, en la sinagoga de Nazaret, que fue el lugar de crianza de Jesús, donde él pasó su niñez. Y en este texto Jesús está citando el libro del profeta Isaías, y allí menciona varios aspectos de la misión de Jesús aquí en la tierra. Bueno, entonces estamos viendo como tema de hoy la misión integral de Jesús y su vida cotidiana. Y vamos a verlo en tres aspectos. Vamos a ver la misión de Jesús y su vida religiosa, es decir, la vida piadosa de Jesús. Vamos a ver la misión de Jesús y el Espíritu Santo. ¿Qué relación existía entre Jesús, su misión, y el Espíritu Santo de Dios? Y como tercero vamos a ver la misión de Jesús y la palabra de Dios. ¿Qué relación existe entre la palabra de Dios y la misión de Jesús? Comenzamos entonces con la misión de Jesús y su vida religiosa. Y dice en los versos 16 y 17 que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: la misión de Jesús y su vida religiosa. Cuando hablamos de su vida religiosa, no estamos diciendo que él era un religioso, sino que estamos hablando de su vida piadosa. No estamos usando el término religioso de forma coloquial, sino que nos vamos a referir a esa vida de piedad en cuanto a la adoración al Señor, en la forma como lo hacían en esos días, en ese tiempo. Y lo primero que vemos en ello es que Jesús tenía el hábito de guardar el día de reposo. El día de reposo, tenía ese hábito. Cada día de reposo Jesús lo guardaba. El verso 15, texto anterior al que estamos estudiando, viene hablando del ministerio de Cristo en Galilea. Y termina diciendo que Jesús enseñaba en las sinagogas, que él era un ministro de la palabra de Dios y que la gente le alababa por sus enseñanzas. Este verso 16 muestra como vida devocional de Jesús en Nazaret, su ciudad de crianza, que era costumbre asistir a la sinagoga el día de reposo. El término que se usa para costumbre viene de la raíz griega ethos, que de allí viene el castellano ética, que a su vez connota costumbre. Es decir, Jesús tenía desde niño, desde la edad en la cual podía asistir a la sinagoga, tenía la costumbre, tenía el hábito de asistir a la sinagoga. Como segundo, Jesús tenía el hábito de leer las Escrituras. Las Escrituras en ese entonces hace referencia a la Torá o la ley de Dios, que son los 5 primeros libros de Moisés. Hace referencia a los escritos y a los profetas. Estamos hablando de lo que hoy para nosotros es el Antiguo Testamento. Entonces Lucas da el detalle de que además de asistir a la sinagoga, Jesús se levantó a leer, a hacer la lectura de las Escrituras.
Y la lectura de las Escrituras era parte fundamental de la liturgia en la sinagoga. Pero además de eso, Jesús enseñaba las Escrituras con palabras llenas de gracia. Jesús enseñaba las Escrituras con palabras llenas de gracia. Lucas no menciona quién le dio el rollo de Isaías a Jesús. Debió ser un ministro, un auxiliar, pero alguien le dio a Jesús el rollo del profeta Isaías. Pero Jesús viene y recibe ese rollo y lo abre justo en lo que para nosotros hoy es el capítulo 61 de Isaías, en los versículos 1 en adelante. Y la enseñanza de Jesús, dice Lucas, que estaban llenas de gracia. El verso 22 dice que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y ellos decían, bueno, ¿y este no es el hijo de José? Y se maravillaban cómo el hijo de un carpintero podía tener palabras de gracia para enseñar las Escrituras. Entonces, la vida cotidiana de Jesús incluía una vida de devoción, de obediencia a los mandamientos de Dios, de estudio y de enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, lo más seguro es que tú te haces llamar cristiano. Y si te preguntan, ¿tú eres cristiano? Lo más seguro es que tú vas a decir, sí, soy cristiano. Pero bueno, ser cristiano significa vivir la vida de Cristo. Ser cristiano significa interiorizar a Cristo. Y es bueno que sepas que Cristo tenía el hábito de asistir el día de reposo a la sinagoga y que él acostumbraba a hacerlo, que era importante para él. Pero que además de asistir a la sinagoga, Jesús tenía el hábito de leer las Sagradas Escrituras, porque eso era importante para él. Y que además de leer las Sagradas Escrituras, él las enseñaba, las explicaba, y lo hacía con palabras llenas de gracia. Así que si hasta ahora ese es tu hábito, esa es tu costumbre, yo te doy la razón para que tú digas, yo soy un cristiano. Bueno, veamos también como inciso B, o la segunda parte, la misión de Jesús y el Espíritu Santo. Y dicen los versos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto lo está leyendo el Señor Jesús en el libro de Isaías. Y lo primero que vemos aquí es que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. El verso 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. La vida de Cristo tuvo como guía al Espíritu Santo. En este mismo capítulo 4, al inicio, en el versículo 1, dice Lucas que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Fue el Espíritu quien le guió al desierto para esa tentación. Y luego que termina esa escena de la tentación, donde Jesús sale ileso para beneficio nuestro, luego de eso, y que el diablo le deja, dice Lucas que Cristo regresa en el poder del Espíritu Santo y regresa a Galilea precisamente a iniciar su ministerio público. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos.
Así que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Y Jesús mismo afirmó la presencia del Espíritu Santo sobre sí mismo. Así que esa era la relación de Jesús con el Espíritu Santo, que su vida fue guiada por el Santo Espíritu. La misión de Jesús, en virtud de ser guiada por el Espíritu Santo, pero también en virtud de él ser un lector, un estudioso de las Sagradas Escrituras, es que la misión y servicio de Jesús estaba contenida en su vida cotidiana. Su vida cotidiana contenía la misión de Dios el Padre. Y esa misión era, o fue, y sigue siendo, dar buenas nuevas a los pobres. Esa misión sigue siendo, y fue, sanar a los quebrantados de corazón. Jesús vino para pregonar libertad a los cautivos. Jesús vino para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable del Señor. Eso es, Jesús vino para traer buenas noticias, para traer buenas nuevas de salvación. Y lo que observamos de acuerdo al Evangelio de Lucas es que Cristo no era mera religiosidad. Su vida era el de una vida piadosa que culminaba o integraba su misión con la humanidad desfavorecida. Entonces, la vida cotidiana de Jesús la encarnó entre la gente. Allí estaba su misión. Entonces, Jesús no era meramente asistir a la escuela dominical, no era meramente escuchar una enseñanza, escuchar un consejo, no era meramente leerse toda la Biblia, sino que su vida devocional, de lectura de las Escrituras, de deleitarse en los mandamientos de Dios, de una vida de oración, de devoción ante su Padre Celestial, la integraba y la encarnaba entre la gente desfavorecida. Dios se encarnaba en Jesús con una misión con aquellas personas que no tenían el favor de este mundo, de la sociedad. Y fue así como Jesús fue condescendiente y se identificó y ayudó al pobre, al necesitado, al ciego, al cautivo. Y fue como a todos nosotros, los que somos pecadores y víctimas del pecado, a quien vino a salvar, a buscar y a salvar, porque estábamos perdidos. Y bueno, ya vimos que podemos llamarnos cristianos, sí, como Cristo tenemos la costumbre, de asistir a nuestra escuela dominical, a los estudios bíblicos. Tenemos la costumbre de leer las Sagradas Escrituras y buscar la manera de, con palabras de gracia, si la tenemos en nuestro corazón, compartirla con otros. Pero que además de eso, si pasamos esa prueba, también tenemos que pasar la prueba de llamarnos cristianos, porque como Cristo, también nosotros llevamos ese año agradable del Señor, la buena noticia a aquellas personas desfavorecidas. Entonces, si tú eres esa persona que buscas darle pan al hambriento, que buscas dar las buenas nuevas a los pobres, y que buscas ayudar y sanar a los quebrantados de corazón, que tú que estás yendo a mirar cómo puedes poner en libertad a los que están oprimidos en la cárcel, o quizás oprimidos por el pecado. Si tú buscas ayudar al ciego para que pueda ver, entonces has pasado la prueba y puedes llamarte cristiano. El otro aspecto de la misión integral de Jesús y su vida cotidiana está en la misión de Jesús y la palabra de Dios. ¿Cómo se relaciona Jesús con su palabra? ¿O cómo se relaciona la palabra de Dios con la misión de Jesús?
Y dicen los versos 20 y 21. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La misión de Jesús y la palabra de Dios. Y lo primero es que su enseñanza se fundamentaba en las sagradas escrituras. Su lectura estaba centrada en el libro del profeta Isaías. Su enseñanza era habitual en las sinagogas y era alabado por los oyentes. Como les dije, el verso 15 dice que enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Pero también dice el texto que la gente centraba su atención en Jesús y en su palabra. El verso 20 muestra la atención del público de la sinagoga que estaba puesta en Jesús. Ellos estaban a la expectativa de lo que Jesús fuera a enseñar. Y el verso 22 muestra que todos se maravillaban en la enseñanza de Jesús. Y lo hacían por las palabras de gracia con las que les enseñaba. Con palabras llenas de gracia y de verdad. Así que imagínese usted estando allí, que usted hace parte de la sinagoga y Jesús está enseñando y usted está allí expectante, porque es que daban ganas de escuchar a Jesús y sus enseñanzas. Pero más allá de todo ello, algo muy importante es que Jesús es el cumplimiento de la palabra de Dios. Jesús es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y esta palabra o este escrito, dice Jesús, hoy se ha llenado a plenitud. Jesús le dice a los que están allí, hoy este escrito se ha llenado a plenitud. Hoy se ha cumplido esta escritura. Es decir, Jesús está afirmando que Él es el cumplimiento de la escritura o de la profecía contenida en Isaías 61. Jesús está afirmando que Él es el ungido por el Espíritu Santo y que tiene una misión que cumplir con su vida. La misión de Jesús, guiada por el Espíritu Santo, contenía un mensaje de esperanza e integraba resarcir las necesidades fundamentales de las personas. El próximo domingo, Dios mediante, vamos a estar viendo la misión de la iglesia como extensión de la misión de Jesús. El Evangelio de Juan nos muestra que en el capítulo 17, Jesús en una oración al Padre le decía o le dijo al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amados hermanos, la iglesia es un organismo que ha sido santificado con la palabra de Dios. La iglesia está en este mundo enviada por Cristo en la misma forma en que Dios envió a Cristo al mundo. Y al cumplir la misión de Cristo, la iglesia cumple la misión del Padre y tiene unidad con el Hijo y tiene unidad con el Padre. Así que preguntémonos, ¿cómo nuestra iglesia refleja los aspectos de la misión de Jesús? Pero más en particular, ¿cómo usted, como miembro de la iglesia, refleja los aspectos de la misión de Jesús en su vida cotidiana?
Y no es que usted de manera gravosa salga, yo voy a ver a qué pobre voy a ayudar, sino que eso haga parte de la esencia de su vida, que su vida cotidiana tenga el contenido de la misión de Jesús en la tierra. Como cristianos, nosotros hemos sido llamados por Dios a seguir a Jesús y a ser sus representantes en este mundo. La iglesia es la encargada de continuar la misión que Jesús hizo aquí en la tierra. Amado creyente, le animo a vivir de manera inalienable, a vivir de manera ontológica la misión de Jesús aquí en esta tierra, si es que usted es un cristiano que ha sido llamado por Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.